Buen día, cuarto, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien, que estén pasando la cuarentena lo mejor posible. Yo acá tratando de grabar el video por una tercera o cuarta vez, así que bueno, espero que esta sea la vencida y funcione, porque la verdad que ya estoy perdiendo la paciencia con estas aplicaciones que dejan mucho que desear, la verdad. Bueno, la idea de grabarles esta clase es para explicarles un poco cómo vamos a seguir trabajando, así que vamos a comenzar con, como ustedes ya vieron la clase anterior, que les mandé ese video para que analicen cuáles eran los países que tenían más producción y más reservas de petróleo durante una época de la historia mundial. Pudieron observar que si bien Estados Unidos, Venezuela son países donde es muy preponderante esta actividad, existe una mayor acumulación de yacimientos y de explotaciones que se encuentran en Medio Oriente. Recuerden que nosotros vamos a tomar este área como ejemplo para poder demostrar cuáles son las características y las situaciones que se viven en esta región a partir de este recurso natural que ha sido tan vital para ellos, debido a que la economía de estos países se ha volcado totalmente a la producción de este tipo de mercancía, porque recuerden que el petróleo cumple un papel fundamental en el capitalismo a partir del uso de sus derivados para la utilización del combustible. Entonces va a ser un bien que va a estar, un bien natural que va a estar visualizado por la sociedad como una necesidad. Por lo tanto, se van a generar diversas estrategias para poder tener disponible este material de la naturaleza para utilizarlo en nuestro sistema económico. Así que solo nos vamos a quedar con los ejemplos de los países que están en Medio Oriente, como los que acá les acabo de mostrar en el mapa: Irán, Irak, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Israel, Siria, Turquía, Omán, Yemen, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Vamos a ver cuál es la situación de estos países y cómo es que se ha estructurado la vida de sus poblaciones a partir del uso y la utilización de este recurso natural tan preciado para algunos estados que no lo poseen. Entonces acá podemos tener que los países con mayor producción de petróleo en Medio Oriente son Arabia Saudita, luego le sigue Irán, luego le sigue Emiratos Árabes, aunque tiene un territorio muy pequeño, está muy arriba de la lista, o sea que tiene mucho yacimiento de petróleo. Tenemos a Irak, tenemos a Kuwait, que también lo mismo que Emiratos Árabes, un territorio muy pequeño con vasta producción petrolera. Y tenemos en otro cuadrito los países con mayores producciones de petróleo, que en la misma, la diferencia que tiene con los países que tienen mayor producción es que todavía tienen reservas, pero no las han podido explotar por algún motivo en particular. Y tenemos que Venezuela está en el primer puesto, pero no está explotando todos sus recursos, si no estaría en esta fila, en este conteo primero. Tenemos a Arabia Saudita con mayor reserva petrolera, Irán, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes. Y como pueden observar, en la mayoría de los países del Medio Oriente son una gran cantidad, se volcan este tipo de actividad. Egipto, Turquía, Siria no son nombrados, pero cumplen un rol fundamental en este ciclo de producción que va a tener el petróleo y que vamos a ir conociendo a medida que vayamos avanzando en la temática. Para continuar, quiero mostrarles un mapita, porque me parece importante establecer un inicio, para poder explicar estas situaciones y desde cuándo el petróleo ha sido tan importante en la región y cómo ha ido mutando y cuáles han sido los actores y el papel que cumplen los países extranjeros en esta región. Entonces vamos a analizar desde, yo les voy a escribir algo acá para ir tomando un par de notas. Vamos a hablar sobre el inicio del siglo XX, o sea, el 1900. En el 1900
empiezan a suceder una serie de acontecimientos que van cambiando el rumbo de la historia y se van definiendo ciertas regiones. Tenemos que tener en cuenta que en el 1900 se da la Primera Guerra Mundial, se da la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y demás situaciones que van a definir cómo va a ser la historia mundial de ahí para adelante, hasta nuestra actualidad. Entonces, para comenzar, tenemos que en la región, acá como pueden ver es un mapa del Google Maps que tiene un breve edit arriba, en rojo, en donde se va a reflejar la situación que se vivía en este sector del mundo para el 1900, inicio del siglo XX, en donde estas regiones estaban bajo el imperio turco-otomano. Este tipo de imperio se regía a través de sultanatos y a través de, que son como regiones administrativas, igual que un reinado, y bajo el manejo de los sultanes, que son una especie de reyes que responden a la lógica del imperio turco-otomano. Entonces, tenemos que tener en claro que la situación de Medio Oriente, comenzado el siglo XX, está bajo el manejo de un gran imperio que tiene parte de Europa, parte de Medio Oriente y parte de África, donde se van a establecer diferentes reglas, diferentes formas de vida, relaciones económicas que difieren del sector de Europa. Acá tenemos que tener en cuenta que, mientras tanto, en Europa, ahora los voy a escribir acá, mientras tanto, en Europa lo que sucedía era la revolución industrial. En Europa se estaba sucediendo la revolución industrial, más precisamente en Inglaterra y en Francia. Son las dos potencias más importantes que se pueden establecer en Europa, las cuales van a comenzar a generar un contacto con Medio Oriente por dos razones. Una de las razones porque estas potencias se ven orientadas a tener contacto con estos países de Medio Oriente por dos razones. Una es el contacto con las Indias. Recuerden que Oriente y Occidente, el punto de encuentro es Medio Oriente, debido a que para pasar de un continente al otro se puede pasar o bien vía terrestre o se puede pasar por el estrecho de acá. Entonces, siempre este estrecho ha sido motivo de conflicto, debido a que se sabía que los navegantes que salían de Europa para cortar camino tenían que ir por acá, porque si no debían rodear todo el sector africano, que acá no lo podemos ver, pero si acá comienza África, termina por acá abajo, y los navegantes debían dar toda la vuelta, lo cual era muy peligroso para los navegantes de la época, debido a que son mares muy bravos y que además es una campaña mucho más costosa, que se ahorrarían muchos gastos si podrían tener la posibilidad de pasar por aquí. Pero la posibilidad de pasar por Medio Oriente es también la necesidad de generar acuerdos con los diferentes sultanes, con los diferentes sultanatos, que recuerden que son las regiones que se divide este imperio y que se deben llegar a acuerdos. Entonces, uno de estos contactos de estas potencias con el imperio turco-otomano, con los sultanatos de este imperio, es esta, por primera razón, este contacto con la India, y el segundo motivo es el uso del petróleo como combustible. Recuerden que en Europa estaba viviendo la revolución industrial, pero Inglaterra comienza a utilizar el petróleo como base de sus combustibles fósiles. ¿Para qué? Porque era una forma más barata de poder manejar sus flotas navales, que eran las flotas navales de Inglaterra, eran las que les posibilitaban la expansión de su imperio, debido a que era muy poderoso marítimamente, y era una forma que tenían de atacar a las diferentes regiones. Entonces va a ser un cambio muy importante volcar toda esa flota naviera a una actividad petrolera.
Bueno, habíamos quedado en que una de las razones era este contacto, este traspaso a la India por parte de los europeos, y estamos viendo que se comienza a utilizar el petróleo como combustible de la flota naval que tenía Inglaterra, pero el problema de Inglaterra era que en su territorio dominado no había petróleo, sino que ellos tenían yacimientos de carbón que utilizaban con los barcos a vapor, pero ahora al volcarse a la industria del combustible de petróleo, tienen que empezar a tener contacto con países que tengan estos yacimientos. Entonces comienzan a orientarse hacia los países de Medio Oriente, debido a que ellos tenían una gran reserva de petróleo, pero no lo estaban utilizando porque ellos no habían comenzado la modernidad, no habían pasado por la revolución industrial, y su forma de administración económica y política todavía seguía en manos del Imperio Turco Otomano, como acá lo tienen, a través de los sultanatos. Entonces, estas personas tenían el recurso petróleo, pero no lo utilizaban. Por lo que se comienzan a generar acuerdos entre estos dos sectores, entre Francia e Inglaterra. Va a ser uno de los pioneros en generar acuerdos con estos sultanes de los diversos sultanatos que se divide el Imperio Otomano para poder utilizar el petróleo. Entonces se generan acuerdos, entonces vamos a poner acá, acuerdos entre diferentes sultanatos y países. Entonces van a generarse estos acuerdos, los cuales van a ser diversos y en diferente época, pero básicamente el objetivo que cruza y que relaciona todos estos acuerdos es la obtención por parte de las potencias europeas de este recurso natural de la región. Por lo que vamos a tener acá que Francia e Inglaterra se generan diversos acuerdos con estos sultanatos. Un ejemplo de estos acuerdos son el tratado que se realizó entre Inglaterra y Siria para poder establecer el sueño de Siria era generar un estado, ellos la denominaban la Gran Siria, en donde se planteaba desde el territorio que pertenecía al sultanato sirio la idea de formar la Gran Siria, o sea, un territorio que vaya a pasar, que sea dominado por la gente siria, en que es mucho más extenso de lo que hoy está delimitado el país Siria. Entonces uno de estos arreglos fue con este tipo de país. Después tuvieron arreglos con Egipto, en donde a Egipto se le prometió que se podría formar un gran país árabe, totalmente árabe, en donde los límites pasaban lo que hoy actualmente es Egipto, sino que agarraba Jordania, Israel y parte de Siria. Lo mismo se fue estableciendo, pero estos acuerdos en lo que coinciden es que en realidad la idea de Inglaterra y de Francia era lograr que estos sultanatos, estas partes del imperio, se puedan independizar del Imperio Turco Otomano, porque las reglas de este imperio no le permitían poder explotar de manera libre los recursos naturales que había en esta región. Entonces lo que se generó fue una estrategia para que estas áreas que se divide el Imperio Turco Otomano puedan sublevarse al Imperio Mayor. Entonces lo que se va a generar va a ser un acuerdo en donde Francia e Inglaterra van a inyectar armas, estrategias y capitales para que estas regiones una a una se vayan sublevando hacia el Imperio Turco Otomano, que finalmente va a caer al inicio de la Primera Guerra Mundial, y estas regiones van a quedar en el limbo de no ser un estado como hoy en día se conoce, pero tampoco van a ser territorios dependientes del imperio, cuestión que ahora vamos a ver cómo se tratan en esta época. Pero primero les quiero decir que en realidad el objetivo que tiene Francia e Inglaterra para con esta región es poder utilizar los recursos naturales. Entonces se establecía la ayuda a estos sultanatos para que se puedan sublevar del Imperio Turco Otomano, con la condición de que les permitan
frenar sus naves y poder llevarse el petróleo que existe en la región. Entonces, por ejemplo, Inglaterra trata con Egipto, bueno, yo te inyecto armas, te inyecto la logística y el capital para que te puedas independizar, pero a cambio déjame frenar las naves, llevarme el crudo de petróleo y no me cobres ningún tipo de arancel ni ningún tipo de precio, porque ya te estamos ayudando con la independencia de tu propio imperio. Entonces, una de estas tácticas fue la que utilizó Europa para poder adentrarse y poder empezar a comercializar con estas regiones, a intercambiar diferentes cosas. Una vez disuelto el imperio turco-otomano, estos territorios no son ni un estado-nación y son recién independientes del imperio. Independientes. Estos territorios independientes no saben para dónde ir, porque ellos nunca fueron un estado-nación, pero quieren llegar a serlo. Ya hay un nacionalismo en las regiones, ya se quiere establecer estos estados. En el mundo ya se estaban terminando los últimos imperios y se estaban creando los estados modernos como los conocemos hoy en día, pero la diferencia de estos estados es que en realidad Francia e Inglaterra no los ayudaron para que se subleven con el imperio turco-otomano, para que se creen estados fuertes, para que se cree una organización en cada sector de esta región, sino que el objetivo de estas potencias era lograr territorios donde ellos puedan controlar el recurso natural sin tener que generar ningún tipo de acuerdo ni ningún tipo de arancel. Entonces estos territorios pasan a ser protectorados de las potencias europeas. Estos territorios pasan a ser protectorados. Protectorado se les llama a la forma de transición. Vamos a hacer una línea. Esto es tenemos acá, en primer momento, las regiones bajo el imperio turco-otomano, bajo las reglas de este imperio. Después tenemos dos más y por último es la creación de un estado-nación como lo conocen hoy en día. Pero la transición entre estos territorios dependientes a un imperio y la creación de un estado-nación, este transcurso, esta periodización se la llama protectorado, en donde las potencias europeas dan recetas de cómo deben comportarse económica, social, cultural y políticamente a estas regiones. Entonces Inglaterra y Francia van a tomar diferentes protectorados, uno va a ser en Egipto, otro en Siria y demás. Por lo que aquí uno de los objetivos de estas potencias europeas es poder establecer acuerdos en donde se vean beneficiados estos acuerdos. Obviamente van a tener diferentes beneficios para estos países europeos y uno de los más importantes será la obtención del recurso petrolero a costos nulos, porque ellos no pagaban nada por extraer los recursos naturales del sector, porque estos eran sus protectorados, o sea, dependían de estas potencias, a veces con ayudas económicas, a veces con proyectos políticos, sociales, donde van a tener relaciones con los mayores mandatarios de estas regiones para poder extraer este recurso sin ninguna problemática ni ninguna traba. Entonces, uno de los motivos por los cuales estas regiones se pasan a ser protectorados es para lograr estos beneficios que Europa tanto necesitaba, que Inglaterra como potencia industrial necesitaba, porque la base del petróleo era el combustible de la época.
Recordemos que para establecerse en el área y poder estos países, estas regiones, estos territorios se puedan sublevar, se habían generado acuerdos con Francia e Inglaterra para poder terminar con este imperio turco otomano, y se les había prometido a estas regiones la instalación de su sueño, que en este caso, como habíamos dicho, era la Gran Siria y era el estado totalmente árabe para los egipcios, y así con un montón de regiones, porque estas promesas del establecimiento de una región bajo el dominio árabe, por ejemplo, eran los sueños que se planteaban en la región. Entonces tenemos que tener en cuenta que estas promesas se habían hecho por parte de Europa, y ahora estamos en la independencia de estos territorios del Imperio Turco Otomano y en el protectorado de estos países para que logren ese objetivo que ellos tanto buscaban. Pero en un momento de la época se descubre que Francia e Inglaterra ya habían repartido los territorios en secreto, en secreto para estos países de estas regiones, porque en realidad se decidió en conjunto con todos los países europeos la delimitación de esta región en estados, pero no teniendo en cuenta primero ninguna de estas promesas que se hicieron, porque estas promesas eran imposibles de realizar debido a que eran incompatibles unas con otras. No le podían dar el gran país árabe a Egipto, porque también coincidía con los territorios que le habían prometido para hacer la Gran Siria o para hacer Cisjordania, que era otra de las promesas. Entonces todos estos territorios se traslapaban o se tocaban, y no era posible hacer todas las promesas que le habían hecho a estas regiones, y tampoco en ningún momento se planteó como realmente realizarlas, sino que era todo un engaño para poder acceder a tanto al camino hacia las Indias como explotar el recurso natural, que en esta región no estaba siendo explotada por nadie. Entonces hay que tener en cuenta que estos acuerdos entre Francia e Inglaterra hacen que se divida la región en estados, y no se tiene en cuenta ni siquiera la cultura, la religión ni el modo de vida de estas personas, cuestión que van a comenzar la delimitación a partir de un solo criterio, el petróleo. El petróleo va a ser decisivo a la hora en donde Europa va a juntarse y va a decidir los límites de estos países, y solo se van a guiar por el recurso petrolero y los yacimientos de petróleo que hay en la región. Por eso en muchos sectores hay países que son muy chiquititos, y en otras hay regiones mucho más grandes, mucho más extensas. Entonces, esta explicación de cómo llegan a formarse los estados de la región la tenemos que tener en cuenta, aunque haya pasado hace más de 100 años, debido a que esta división de política administrativa que se hace de toda la región va a llevar a un montón de consecuencias que se van a vivir hoy en día. Y nosotros que estamos trabajando el petróleo, podemos ver cómo la posesión de este recurso natural es tan vital para la vida del capitalismo que se estaba gestando en Europa y que de ahí se expande a todo el mundo. Es singularmente particular aquí porque se delimitan los estados a partir de este recurso natural, lo que va a desenvolver en grandes conflictos que tiene el sector, porque vamos a ver las próximas clases, algunos de los ejemplos de estos conflictos entre países de esta misma región por la incumbencia de estos países extranjeros. Acá tenemos que tener en cuenta que Francia e Inglaterra han sido vitales en el contexto y en la forma de vida de estas regiones. Entonces me parecía importante comenzar con el tema y con el área contándoles un poquito cómo era el establecimiento de estas regiones, de estos países, que van a explicar mucho de los motivos por los cuales
se establecen las situaciones que hay hoy en día. Así que esto es lo último, espero que hayan comprendido. Cualquier cosa vamos a seguir trabajando. Este es un primer aproximamiento, una aproximación de lo que vamos a trabajar las próximas clases, pero uno también cuando elige una región hay que poder analizarla históricamente para poder entender lo que pasa en la actualidad. Recuerden que en geografía nos basamos en otras ciencias para poder comprender los procesos que se viven en la actualidad. Así que me despido, después se los voy a subir para que lo puedan ver.